Seminario online de catequesis, 5 claves para conocer el nuevo directorio para la catequesis. Apuntes para una nueva catequesis en Chile. Queremos saludarlos a cada uno de ustedes que se van poco a poco incorporando a este tercer día de nuestro seminario online, día miércoles 19 de agosto. Les damos la más cordial bienvenida. Saludamos también a quienes son los panelistas estables y también quienes hoy día nos van a acompañar. Ya vamos en este tercer día, auspiciado, ¿cierto? Y por la Universidad Católica de Temuco, la Diócesis San José de Temuco y la Conferencia Episcopal de Chile. Este tercer día del seminario, nos ofrece la posibilidad de entrar hoy a seguir profundizando el nuevo directorio para la catequesis. Y como ya lo hemos hecho el día de ayer, queremos también saludar a Jaime, a Ismael y a Eduardo, que nos van a acompañar en estos minutos donde ya todos nos vamos conectando poco a poco, donde se van uniendo en las plataformas de Facebook y también en Zoom, quienes hoy participan, que podamos hacer un recuento, podamos conversar en estos momentos sobre lo que vivimos el día de ayer. Así que, Jaime, te damos la bienvenida, te damos la palabra también para que nos puedas introducir lo que vivimos el día de ayer. Hola, Jaime. Hola, ¿qué tal? Gusto saludarlos, saludar a todos los que están conectando en esta sesión nueva de hoy día. Bueno, ayer tuvimos la dicha de tener a Eduardo en el tema de la formación del catequista, en una exposición que, gracias a Dios, todo el mundo valoró y apreció la claridad también de la exposición. Es un tema que Eduardo ha trabajado incluso durante muchos años, formando directamente catequistas en su parroquia, como lo más importante que uno sea catequista en su parroquia, y también como profesor en distintas diócesis. Y entonces el tema fue la formación. Y ahí vimos rápidamente, ¿cierto?, quiénes son los agentes de esta formación, que tiene un piso inicial. ¿Se acuerdan ustedes? Una palabra importante: catequista es una vocación, en primer lugar, ¿cierto? No es un funcionario, no es una pega, no es una profesión, puede ser profesión también, pero lo más importante es un llamado. Por lo tanto, el catequista es un llamado por el Señor y por lo tanto su modelo claramente es el modelo de acompañamiento que hizo Jesús, el buen pastor. Y por ahí entonces vienen venimos, me voy a sumar a la micro, venimos todos los demás, todo, el obispo, el presbítero, el diácono, el encargado de catequesis parroquial, las religiosas, los laicos y laicas, que son la mayoría de los catequistas, los papás, los docentes en los colegios, los abuelos, que mencionaba también Eduardo ayer, como gran contribuyentes a esta tarea. Y en nuestra iglesia, en general en el mundo, la mujer, que tiene un rol muy significativo en la catequesis como formadora de personas, de repente haciendo catequesis directamente, muchas, pero también en el día a día, en la casa, todos en la casa, en el colegio, en el hogar, como un gran vertiente, como un chiflón de testimonio. Ese es el gran llamado, porque si es una vocación, se cultiva, se testimonia, se muestra la fe. El catequista muestra la fe, no la demuestra con argumentos racionales, que también los tiene, pero sobre todo muestra la belleza de esto que ha recibido como un llamado. Y entonces, a partir de ahí, nace la naturaleza de la formación, ¿no? En que tiene un lugar privilegiado, otro elemento fundamental, la comunidad. La vocación que se vive como llamado en la comunidad. Y entonces esa formación tenía como 3 peldañitos que dijo ayer Eduardo, que es una clásica en educación, que ya viene de hace muchos años de la UNICEF, del ser, del saber y del saber hacer. Catequistas se forman en esas 3 áreas
y entonces cada equipo de diócesis, cada lugar está llamado a saber hacer qué es lo que tenemos que ser, y eso va mejorándolo continuamente. El saber parte por pisos básicos, los que requerimos, y también lo va mejorando continuamente, y el saber hacer también lo va mejorando en sus características pedagógicas y didácticas. Yo diría que eso es lo más relevante de ayer. Ustedes me corrigen, por favor, y Sí, todos entonces entramos en estas 4 o 5 variables que que hoy día recordamos como elemento estructurante de esta formación de los catequistas. Jaime, Adelante. sí, Jaime, complementar lo que dices tú y también saludar a todos y a todas, muy buenas tardes y ojalá tengamos una buena jornada esta tarde. Complementar lo que dices tú del tema del saber, del ser, del saber hacer. También lo novedoso y lo que uno valora de este nuevo directorio para la catequesis es que agrega el saber hacer con los demás, con el otro, y también destacar en el tema de la formación, ¿cierto? Como bien lo planteaba ayer Eduardo, que hoy día hay como un giro en el tema de la persona del catequista que está llamado a ser un facilitador, una persona que acompaña este proceso, así como Jesús acompaña el camino de los discípulos de Maús, ¿cierto? El catequista hoy día está llamado a ser esta persona que acompaña para lograr un crecimiento orgánico, con el ejemplo que veíamos ayer de cultivar la planta. Y lo otro que yo encuentro muy valorable también en el tema de la formación es que en el número 151, este nuevo directorio para la catequesis, ¿cierto?, invita a la formación en el periodo de seminario de los candidatos al sacerdocio y también en las casas de formación, lo cual es nuevo comparado con el antiguo directorio que había. Entonces, eso es un aspecto muy valorable para también ir de a poco creciendo en el tema formativo de nuestros catequistas. No sé, Eduardo, si quiere complementar algo más. No, yo estoy feliz con ustedes. Pienso que no sé qué hice yo ayer, digamos. Ustedes tienen que haber estado ahí los tres parados, ahí haciendo la charla, dirigiendo la cosa. Está súper bien. Estupendo, ¿no? Yo quiero No, enfatizar, feliz. Yo creo que fue una bonita instancia para poder compartir efectivamente algo que pienso que es de tremenda relevancia para la catequesis. Creo que es la piedra angular. ¿Eh? Yo fui ahí un poco fresco porque me tomé el tema que me parece que es más importante, porque como lo dije al comienzo de la exposición, los catequistas son la piedra angular del sistema de la catequesis. ¿Eh? Tienen una función fundamental. Si ellos realizan bien la tarea, son capaces de superar incluso las cosas que se le interponen. A pesar de lo que no esté bien hecho, digamos, lo que no esté bien enseñado, ellos son capaces de remontar eso si tienen una buena capacidad catequística incorporada. ¿Qué significa esto? Que sean capaces de ser buenos conductores, acompañantes, buenos guías en el proceso de crecer en la fe. Lo que yo quise insistir ayer era la importancia de entender dónde ocurría eso. ¿Eh? Muchas veces nos concentramos en la parte exterior, en el proceso técnico, en lo que nosotros hacemos, olvidando que lo más importante acontece en el sujeto, ¿eh? Adentro de él. Por lo tanto, todo se debe orientar a que eso se pueda desarrollar adecuadamente. Es un poco lo que yo quise compartir, hablar de ese proceso interior, ¿eh? De aprender la fe, ese acto de adquisición de la fe. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias también a quienes nos han apoyado en inicio, en esta previa. Ya se van sumando los que se van conectando a través de nuestras señales de canal UC Temuco y a través de Iglesia Católica Chile, dos Facebook que a través de su transmisión Facebook Live están en este momento uniendo a tantos y tantas que se van conectando. También a través de la plataforma Zoom, también se van sumando ya más de 100 conectados. Así que, bueno, la idea es que estos días de formación, de conocer, sea también a la luz de lo descriptivo que cada uno de los expositores va a ir señalando de este nuevo directorio, que ya aquí, por lo menos yo hoy día lo tengo ya en mis manos, el formato físico, para los que somos de la vieja escuela, leer un libro desde el libro, no hay más placer que eso, ¿no? Así que esperamos que también ustedes, a través de librería,
conferenciaepiscopal.cl puedan canalizar los pedidos del formato físico, y si no, a través de sus departamentos de catequesis de las distintas diócesis puedan ir, los que puedan ciertamente, adquiriéndolo. También está en la plataforma digital en muchos sitios, así que bueno, es una instancia para ir conociendo, subrayando, leyendo y profundizando sobre este nuevo directorio. Estamos en el tercer día. Hoy día, miércoles 19 de agosto, nos preguntamos cómo. Bajo esta pregunta vamos a entrar en la pedagogía y la metodología catequística. Es un tercer paso que damos en este seminario, que queremos también ofrecérselo a cada uno de ustedes, a todos los que se van uniendo en esta tarde. Pero, como lo decíamos ayer también, la palabra de Dios ocupa un lugar importante dentro del proceso de formación, también dentro de la catequesis. La palabra nos hace beber de ella para canalizarla a través de la doctrina, ¿cierto? La formación, y todo ello implica el testimonio. El anuncio del querisma implica ciertamente el testimonio de cada uno de nosotros. Así que, queridos catequistas, queridas catequistas, no solamente de Chile, sino también de otros países que se unen, le damos la bienvenida a este tercer día del seminario 5 claves para conocer el nuevo directorio para la catequesis. Quiero invitarlos a que desde la palabra de Dios, en sus hogares o donde se encuentren, podamos abrir la palabra, la Biblia, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3. Nos ponemos en las manos de Dios y ponemos esta actividad de hoy en sus manos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús les habló de muchas cosas mediante comparaciones. Les decía: el sembrador ha salido a sembrar. Al ir sembrando, unos granos cayeron cerca del camino. Vinieron las aves y se los comieron. Otros granos cayeron entre piedras, y como había poca tierra, brotaron pronto. Pero cuando salió el sol, los quemó, y por falta de raíces se secaron. Otros granos cayeron entre espinos. Crecieron los espinos y los ahogaron. Otros finalmente cayeron en buena tierra y produjeron unos el 100, otros el 60 y los otros el 30 por uno. El que tenga oídos, que entienda. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queremos entonces saludar a tantos lugares que se van uniendo. Queremos saludar también a los que hoy día nos van a acompañar. Y en primer lugar, queremos darle la bienvenida a la señora Isabel Gómez, catequista de corazón, que nos va a introducir en la metodología catequística desde la pedagogía. Ella es directora académica de la Escuela de la Fe de la Universidad Finisterre, catequista, como decía, casada, y quiere también hoy día, como miembro de la Comisión Nacional de Catequesis, iluminarnos bajo este prisma, como pedagogía y sobre la metodología catequística. Isabel, te damos la bienvenida, te deseamos que este momento nos ilumines con tu conocimiento, con tu sabiduría, que también cada uno de los que está presente pueda también ir bebiendo de lo que tú nos das para aprender, y también plasmando las preguntas, que es muy fundamental que ustedes puedan ir plasmando las preguntas a la luz de tu exposición. Bienvenida, y el público hoy día está para ti también. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. Yo con mucha humildad voy a compartir con ustedes esta reflexión y esta presentación del directorio. Y tal como se decía en la presentación, yo soy catequista de corazón. Soy profesora de religión, pero soy profesora de religión gracias a que fui ACN. Así que los que tienen más años se deben recordar quiénes eran los ACN, los animadores de celebraciones de niños, cuando en Chile teníamos una fuerte catequesis familiar. Soy de la diócesis de Talca y gracias a eso, nací en Talca, después ya me quedé por Santiago, pero gracias a eso después decidí estudiar pedagogía en religión.
y ahí me he dedicado en la vida también a formar profesores, especialmente profesores de religión en distintas instituciones. Así que para mí es un placer poder compartir con ustedes este momento. Voy a compartir pantalla para que podamos comenzar. Tal como se decía, hoy día nos vamos a responder la pregunta por el cómo. Y esta pregunta por el cómo en el directorio la podemos ver en la segunda parte del directorio, en donde hoy día vamos a hacer una mirada rápidamente por estos 3 capítulos que están en celeste. El capítulo 5, la pedagogía de la fe, el catecismo de la iglesia y la metodología de la catequesis. ¿Por qué quise? Mañana van a ver el otro punto. Así que, ¿por qué quise tomar desde la pedagogía? Para que no pensemos que la metodología es como el recetario de cocina. De repente uno dice, la metodología nos van a enseñar cómo hacer. Quiero partir haciendo una precisión conceptual. Cuando hablamos de metodología, nos estamos refiriendo fundamentalmente a los criterios que sustentan las distintas acciones metodológicas, pedagógicas. Por lo tanto, las metodologías, por así decirlo, nos van a dar referentes. Y eso es lo que hace el directorio, nos da referentes, no nos da una receta de cocina, haga esto, dígale esto al catequista. No, eso es parte de la reflexión que tenemos que hacer nosotros, y los referentes parten desde la pedagogía de la fe. Por eso es que quise hacer este recorrido que espero alcanzarlo a hacer. Ahora bien, el directorio tiene un apellido, o más que un apellido, dice, es el nuevo directorio. Esa palabra de nuevo directorio nos está invitando ya con el título a que tenemos que tener una disposición a cambiar. Y yo los quiero invitar a que hoy día partamos haciendo el ejercicio de esa disposición. Nosotros hablamos mucho de cambiar, pero la verdad es que de los procesos que a los seres humanos nos cuesta es cambiar. Entonces, les quiero invitar a hacer esta conciencia y a disponernos a abrir nuestra mente y nuestro corazón para buscar los elementos que nos ayuden a cambiar. Lo vamos a hacer con una fábula. Y le voy a pedir a uno de los panelistas, a Daniel, que la lea, por favor. Con mucho gusto, Isabel. Muchas gracias, Daniel. El grillo maestro. Allá en tiempos muy remotos, un día de los más calurosos del invierno, el director de la escuela entró sorpresivamente al aula en que el grillo daba a los grillitos su clase sobre el arte de cantar. Precisamente en el momento de la exposición en que les explicaba que la voz del grillo era la mejor y la más bella entre todas las voces, pues se producía mediante el adecuado frotamiento de las alas contra los costados. En tanto que los pájaros cantaban tan mal porque se empeñaban en hacerlo con la garganta. Evidentemente, el órgano del cuerpo humano menos indicado para emitir sonidos dulces y armoniosos. Al escuchar aquello, el director, que era un grillo muy viejo y muy sabio, asintió varias veces con la cabeza y se retiró,
satisfecho de que en la escuela todo siguiera como en sus tiempos. Muchas gracias, Daniel. ¿Por qué quise partir con esta fábula del grillo maestro? Porque muchas veces nuestros planteamientos son como las de este director, en que queremos que todo siga tal cual como se ha hecho siempre. Y la verdad es que hoy día, por todo, por las transformaciones sociales, culturales, por las experiencias que como humanidad estamos viviendo, necesitamos abrirnos al cambio. Así que les invito a esta disposición a dejar esta actitud de querer mantenernos en un estado armónico ahí, sin alteraciones. El cambio nos provoca incertidumbre, porque no tenemos todos los elementos, pero eso también nos da vitalidad, nos da energía, nos ayuda a buscar. Y yo soy una convencida que la creatividad surge de la necesidad. Y los catequistas, por naturaleza, somos creativos porque tenemos muchas necesidades a las cuales tenemos que responder. Es así como les quiero invitar a que podamos mirar un primer elemento en donde quiero que nos situemos en la pedagogía divina en la historia de la salvación. Ya se ha repetido a través de estos días cómo Dios se manifiesta en la historia. Dios sale al encuentro, Él sale al encuentro del género humano, del ser humano, y sale este encuentro como una iniciativa de amor. ¿Por qué quise partir de esta experiencia de Dios con el hombre? Porque esto marca cómo tenemos un Dios que toma la iniciativa, que nos busca y que pide de nosotros una respuesta a esta relación que establece con el hombre. Se involucra, y esto ya nos va dando pistas de lo que significa el trabajo pedagógico y metodológico. La plenitud de esta revelación y modelo es Jesucristo. Jesucristo es la plenitud de la revelación y modelo de la persona humana. Esta revelación, nos dice el directorio, es la gran obra educativa de Dios. La gran obra educativa de Dios. Y uno se podría preguntar, ¿por qué obra educativa? Fue a la universidad, estudió pedagogía, y además agrega que se puede interpretar en clave pedagógica. Bueno, yo creo que lo educativo tiene que ver, y vamos a la raíz de lo que significa la educación, con esto de acompañar. Por eso es que Dios se involucra con el ser humano y le acompaña a través de su vida. Por eso es la gran obra educativa. Y se interpreta en clave pedagógica, también en esta línea del acompañamiento, de ir haciendo que la persona, en la medida que se va relacionando, vaya descubriendo y profundizando en esta relación, ¿Y cómo lo va haciendo? En la Sagrada Escritura, y esto lo hemos visto muchísimas veces, pero nunca está de más que nos resuene, y que nos resuene como nos tiene que resonar la catequesis. Catequesis, en sentido etimológico, significa provocar eco, hacer resonar. Y eso es lo que Dios hace al hacer este ejercicio de revelarse al hombre y culminar su revelación en Jesucristo. Y en la Sagrada Escritura se va presentando como un Padre misericordioso que atrae con amor y paciencia. Ojo,
estimados catequistas. Amor y paciencia. Ya estamos teniendo desde cómo Dios se revela algunos elementos que nos van marcando actitudes pedagógicas que tenemos que cultivar, actitudes catequísticas que tenemos que cultivar. Es un maestro que lleva a la madurez. Muchas veces nuestra experiencia de formación es tan superficial. Yo de repente digo, se funciona más bien desde la emoción y sin tener elementos para el discernimiento, en donde, si miramos la gráfica anterior, este Dios se revela en el hombre para que este hombre en conciencia y libertad le dé una respuesta. Y para eso tenemos que ayudar a que tenga y desarrolle un proceso de madurez de esta revelación. Eso no es instantáneo, eso se hace con mucho amor y paciencia. Y además se revela, es un sabio que encuentra al hombre en su realidad. Y esto es tremendamente importante. En su realidad, es decir, se involucra en la realidad de la persona y desde lo que la persona es, empieza este proceso y se provoca la liberación. En los evangelios, Jesús va mostrando, yo fui colocando los números del directorio, va mostrando algunos rasgos que ya el antiguo directorio también lo señalaba y la catequesis Tradende, que surgen desde la lectura del Evangelio. Pero hay algunas actitudes y algunas cosas que de repente se nos han ido olvidando y tenemos que volver y volver y volver. Yo aquí marqué una palabra que es propia de la pedagogía de Jesucristo narrada en los evangelios. La acogida. Pucha, qué rico cuando uno se siente bien en un lugar o con las personas y uno quiere seguir siendo parte de. De repente hemos perdido esta dimensión de acogida como iglesia, como iglesia general en nuestras comunidades. ¿Y acogida a quiénes? Al más pobre, al sencillo, al pecador. Que no se nos olvide, esta acogida es al más pobre, al más sencillo, al pecador, a ese que de repente nos cuesta integrarlo en nuestras dinámicas. Y bueno, esta pedagogía es un anuncio del reino como buena noticia. Si nosotros miramos las características actuales de la religiosidad de nuestro país y de los países en general, cada vez menos gente tiene a Jesucristo como el referente de su existencia. Y los responsables somos todos los cristianos, porque en realidad no presentamos a Jesucristo como buena nueva. Andamos tan ahí cabizbajo que ¿quién va a querer andar así? ¿Cuál es la buena noticia que tenemos los cristianos para el mundo de hoy? Son las preguntas que tenemos que ir haciendo. Esta pedagogía, hay un elemento que es fundamental. Se caracteriza por el amor. Por el amor, no por el amor. De repente los titulares del diario dicen, la mató por amor. Yo digo, la mató por amor. El amor implica donación, implica entrega, implica complicidad, implica hacer caminos juntos. Eso es un rasgo distintivo. Nadie que se siente amado va a querer dejar de vivir esa experiencia. Y esta experiencia del amor es la que libera del mal y promueve la vida. Pero hay dos elementos que
a mí me provocaron eco y por eso los destaqué, que dice que la pedagogía de Jesucristo está también marcada por palabras y silencios. Esto me provocó eco en cuanto a que, bueno, si vamos a la raíz hebrea de la palabra, ¿ah? Esta palabra que interpela, de que escuchamos la palabra, esta palabra que nos interpela y que nos resuena, pero para poder escuchar y escuchar con atención, tenemos que detenernos y hacer silencio. Si miramos el contexto de pandemia que hemos tenido, hemos querido llenarnos de cosas y todo, y hemos perdido igual, en general, los silencios. Aquí hay un llamado a que nuestras experiencias también tengan estas dos dimensiones fuertemente. Muy activo, porque la palabra es palabra eficaz que transforma, pero también con la reflexión, con la meditación, con el silencio que esto implica. ¿Quiénes han experimentado estas dimensiones pedagógicas de Jesús? Fueron los discípulos, en donde, ojo, catequistas, estas debiesen ser como las características que se nos van presentando y que nosotros como educadores de la fe, de niños, jóvenes, adultos, educadores de la fe en distintas etapas de la vida, no solo para un sacramento, que es muy importante, pero la catequesis abarca toda la vida, y por eso es que tenemos tantas deudas. Tenemos que ir presentando también, al igual que Jesús, ser maestro y amigo, paciente y fiel, que cuestiona la vida. De repente uno dice, no, es que ¿cómo me voy a meter en esto? Jesús era metiche. Pensemos, a la mujer adúltera, le pregunta así directamente, ¿y tu marido? No tengo marido. Ah, muy bien, ¿ah? Porque has tenido mucho. Uno dice, ¿cómo voy a entrar en Honduras? No, tenemos que cuestionar la vida porque es en la vida del ser humano donde la palabra tiene que ir provocando eco. Y en la medida que va estableciendo esta relación de amistad, paciente, cuestionadora, explica y profundiza su mensaje. Es decir, hay un anuncio explícito. ¿De qué? De la buena noticia, que en este caso es el mismo. Que enseña a orar, se retira, él lo hace e invita, y toda esta experiencia lo lleva a un envío. Y uno no envía a cualquier persona, envía a quien confía. Y cada uno de nosotros, catequistas, somos enviados. Por lo tanto, tenemos una tremenda responsabilidad de transmitir la buena noticia. Pero este envío va creando comunidad. Y en esto también una premisa fundamental en que nuestra fe se desarrolla, crece y madura con otros. No es una fe intimista, no es yo y tú, Señor, no, es yo, tú y con todo el resto, con todos los demás, especialmente los más pobres, los más necesitados, es decir, los que antes nombrábamos el pecador. Pero volvemos, siempre está guiando, siempre, siempre. No pierde su rol de el que acompaña, el que guía. Y todo este proceso va llevando gradualmente a la aceptación de la gracia y a disponerse a la conversión, a querer vivir con Cristo. Y bueno, en esto el Espíritu Santo juega un rol fundamental, siempre está
como el gran maestro que acompaña. Estimados panelistas, no sé si hay algo que a ustedes les gustaría expresar en relación a lo que he señalado hasta este momento. Daniel, Gerardo. Está maravillosa tu presentación, está muy bien. Mira, había un detalle ahí, estaba revisando los comentarios del Facebook. Alguien comentaba que le había hecho un poco de ruido lo que tú decías al principio del nuevo directorio de la... y en realidad se llama directorio, no se llama nuevo, pero entiendo que lo que tú quisiste reflejar, que traía novedad, que traía aspectos muy novedosos, y que lo importante es el espíritu con que hay que acoger estos aspectos nuevos. Entonces, quería reforzar que lo que tú habías dicho tenía sentido en esa mirada. Fantástico, Gerardo, muchas gracias. Bueno, y vamos a... Isabel, Daniel, ¿sí? sí. Yo quisiera agregar también que lo que planteas tú ahí en la diapositiva en relación a los discípulos, ahí vemos que Jesús tiene una pedagogía. Así es. Cuando nosotros trabajamos los textos bíblicos del Evangelio, sobre todo en la catequesis, a veces lo hacemos con la intención de que se conozca el episodio por los catequizandos, por la familia. Yo invito a los catequistas a hacer una lectura propia, personal, del Evangelio, buscando cuáles son los métodos, las estrategias, las técnicas que ocupa Jesús en el anuncio de la buena noticia. Porque esos mismos elementos están también presentes en nosotros. Así es. Y vamos a ver algunas pistas que nos da el directorio como para que podamos ir haciendo ese camino. Muchas gracias. Bueno, la pedagogía de la fe en la Iglesia. A ver, la Iglesia, a partir de los rasgos educativos de Jesús, tiene una acción pedagógica. Y, a ver, la Iglesia vive su misión como continuación visible y actual de esta pedagogía del Padre y del Hijo, a la cual nos referíamos anteriormente de manera muy sucinta. Por eso, porque es muy importante que esto también lo comprendamos, la Iglesia, toda la Iglesia, todo, pueblo de Dios, iglesia jerárquica, todos, Iglesia, pueblo de Dios, hoy día nos cuesta sentirnos que somos la comunidad de continuación visible y actual de esta pedagogía del Padre. ¿Por qué? Porque de repente nos falla la memoria y se nos olvidan las cosas esenciales y nos preocupamos de lo no tan esencial. Por eso la Iglesia es educadora de nuestra fe, porque es continuación visible y actual de esta pedagogía. Y en este sentido, y aquí tenemos una tarea tremendamente importante y significativa, la comunidad cristiana es en sí misma catequesis viviente. Es decir, esta relación que tenemos en la comunidad tiene que ser catequesis viviente en cuanto a que la experiencia que se vive va educando la vida y la fe de las personas que ahí participan. Esta comunidad, siendo lo que es comunidad cristiana, tiene que anunciar explícitamente la buena noticia, celebra la fe, celebra el encuentro con Jesucristo, vive y permanece siempre como el espacio vital indispensable y primario para la catequesis. Es decir, nuestra catequesis tiene que ser comunitaria. La fe y las formas ya lo han dicho los panelistas anteriores, ayer se refirieron al catecumenado. Bueno, han habido distintas formas en que la Iglesia ha tratado de
enseñar y hacer esta misión a través del catecumenado, los catecismos, distintos itinerarios de vida cristiana, ha buscado distintos mecanismos. Ahora bien, si nosotros miramos la catequesis, vamos a ver que primero es un proceso, y eso tenemos que asumirlo. Esto no es así, ya hoy día y se hace esto de esta manera y tal. La catequesis se configura como un proceso que permite la madurez de la fe, a través de un camino respetuoso para cada creyente. Esto que lo dice el directorio es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque nuestras prácticas catequísticas más bien son trayectorias cronológicas, son caminos cronológicos. Tantos años dura esto, tanto tiempo dura esto otro. Y como que todos tenemos que vivir a un mismo ritmo. No, es camino respetuoso para cada creyente. No todos vivimos de la misma forma los procesos. Por lo tanto, en esto, este es un elemento clave y fundamental que se tiene que considerar en la renovación de la catequesis. Es decir, tiene que haber una catequesis que respete el ritmo y la diversidad de las personas. Esto es fundamental a mi juicio. Y va haciendo este recorrido de hacer presente la iniciativa del amor gratuito de Dios, de resaltar el destino universal de la salvación, es para todos, para todo el que tenga oídos para oír, que oiga. Evocar la necesaria conversión para obediencia a la fe. Asumir la revelación y trascendencia de la palabra de Dios en la inculturación de las culturas, en las culturas. Inculturación, es decir, meterse, entrar y desde dentro mirar y ver los signos de Dios presentes en cada cultura. Como pedagogía de la encarnación, Jesucristo, palabra hecha carne. La catequesis tiene como premisa fundamental la encarnación. Por eso es que tiene que irrumpir en las culturas, en la vida de las personas, porque esa es la experiencia de Jesucristo. Él irrumpió en nuestra historia, irrumpió en nuestras vidas. Él salió a nuestro encuentro. Esta vocación que se decía del catequista no es porque nosotros no tengamos nada más que hacer, es porque hemos sido llamados y hemos hecho una opción y hemos dicho, sí, quiero, libre y consciente. Quiero hacer y quiero ser catequista. Valorar la experiencia comunitaria de la fe como propia del pueblo. Construir una pedagogía de signos, donde los hechos y las palabras se relacionen entre sí. Los seres humanos somos seres simbólicos, nos interesan los gestos, los rituales. La catequesis tiene que estar marcada por signos, los itinerarios tienen que estar marcados por signos, que vayan marcando el proceso. Y recordar que el amor inagotable de Dios es la razón última de todas las cosas. En este sentido, la catequesis... Sí. Isabel, te invitamos a ir como ya 5 minutos para ir cerrando tu presentación, por favor. Ok, entonces vamos a avanzar un poquito. Aquí tenemos algunos criterios para el anuncio del mensaje evangélico que nos van diciendo que tenemos que tener en el trabajo de la catequesis, tiene que entregarse el mensaje de manera integral, no parcial. Tenemos que ser fiel a la fe transmitida. El criterio de la eclesialidad, el criterio de la gracia y la belleza. Cómo Dios, a través de su acción, nos va mostrando
la belleza de este encuentro. El criterio histórico salvífico, que es asumir la historia, que ya lo señalaba anteriormente, porque la primacía está en el misterio de la encarnación. Y bueno, y fundamentalmente nosotros tenemos que presentar el criterio cristológico, porque es el núcleo trinitario cristológico de nuestra fe. Ya se ha dicho que la catequesis es esencialmente educativa, y lo hemos señalado, y está inspirada en esta condescendencia, en esta encarnación que se hace concreta en esta finalidad de Dios y el hombre. El catecismo de la Iglesia, bueno, como documento oficial del magisterio, lo que quiero recalcar aquí es que de repente pensamos que tenemos que enseñar con el catecismo, o como el catecismo no es en sí mismo una propuesta de método catequístico, ¿ya? Eso es muy importante que lo consideremos. Ahora bien, la metodología de la catequesis, hay un elemento que ayer lo tocaba Eduardo y había salido en otros momentos. Decíamos, la relación contenido-método. A ver, el contenido de la catequesis es la palabra de Dios y la experiencia humana. Este es el contenido. Y los métodos, que son los caminos, los recorridos, el itinerario que nos ayuda a poder hacer y a aprender esto, tienen que tener 3 fidelidades. Y esto es súper importante, por eso están en el mismo color, porque es una fidelidad a Dios, fidelidad al hombre y la mujer, y fidelidad a la Iglesia. No es una sin la otra. Si yo creo en Dios, creo en el hombre y la mujer, y creo en la Iglesia. No es que creo en Dios, pero no creo en la Iglesia. No, es un todo. ¿Ya? La catequesis no sigue un método único. Está abierta a valorar diferentes métodos. Y hay un principio que es fundamental para trabajar en catequesis, que es el principio de la correlación. ¿Y la correlación qué significa? Que es la interpretación de la experiencia histórica y humana con el dato revelado y trascendente. Es experiencia más datos revelados. Es esto, se correlacionan, y desde ahí hago este análisis hermenéutico, es decir, de búsqueda de sentido que tiene la experiencia humana a la luz de la fe. Esto es fundamental en los procesos catequísticos. Es decir, es un principio que nos lleva a un método más bien inductivo. Es decir, que parte desde la experiencia a la verdad revelada. Y el directorio nos dice que, así como esta relación contenido-método es sumamente importante, la experiencia humana es fundamental. Ya lo decíamos con el principio de la correlación. La experiencia de las personas y de la sociedad en su conjunto deben abordarse con una actitud de amor, acogida y respeto. Lo dice el directorio. Después, la memoria. Me pareció interesante, pero la memoria no como el repetir fórmulas de fe. La memoria como esta dimensión constitutiva que nos ayuda a recordar esta presencia de Dios en la historia. Se trata de guardar en nuestro corazón los acontecimientos que testimonian la iniciativa de Dios. La memoria es importante en cualquier proceso pedagógico, se parte por saber de qué vamos a hablar, pero si nos quedamos solo en eso, es una pobre enseñanza. Y los lenguajes, yo aquí marqué 2, el narrativo y el digital. ¿Y por qué los marqué? Porque la narración juega un rol tremendamente importante hoy día. Ha jugado a través de la historia
un rol importante, pero en la catequesis tiene una capacidad intrínseca de armonizar todos los lenguajes en torno a su núcleo. Y yo agregaría que las narrativas, además, las historias que vamos construyendo en la comunidad, permiten la resignificación de las propias experiencias en contextos situados. Mi narrativa, mi experiencia en la comunidad, en la cordillera, es distinta de mi narrativa de acá en mi comunidad en Santiago. Y estamos viviendo una misma experiencia de fe porque la fe es una. Las verdades de la fe son una. Pero como las interpretamos y le damos sentido, va a ser de acuerdo a los contextos. Y todo lo que significan los medios digitales, que yo creo que todos sabemos la importancia que hoy día cobran, pero yo diría que hay algo que dice el directorio, dos cosas que me provocaron eco, que no puede reemplazar la realidad espiritual, sacramental y eclesial vivida en el encuentro directo con las personas, lo digital. Hoy día, post pandemia, en que tenemos que estar a tantos metros y que no nos podemos tocar. Antes no nos podíamos tocar porque podíamos ser pedófilos, podíamos ser abusadores, hoy día no nos podemos tocar porque nos pegamos un virus. Y tenemos que ser comunidad. Y la comunidad es fraternidad, es relación. A ver, usemos lo digital, pero humanicémoslo también, en términos de que no perdamos las otras dimensiones que son fundamentales. El grupo que se vincula con la comunidad cristiana como sujeto fundamental. Ya decía, nuestra fe crece y se desarrolla con otros. Y el espacio, a través del tiempo, los espacios típicos que hacemos en la catequesis en la parroquia. Voy a clase de catecismo, voy a la parroquia. La iglesia y la catequesis la podemos hacer en distintos espacios. Y el directorio hace una invitación a que volvamos a ser las primeras comunidades cristianas, que hagamos catequesis en nuestras casas, que hagamos catequesis en distintos espacios, no privativos del espacio de la parroquia. Y mucho menos adecuado es un espacio que simule una escuela. Bien, por ahí sí, agradecemos a Isabel Gómez, una excelente exposición que nos ha hecho un recorrido bien extenso en la metodología, en la pedagogía. Hay muchas preguntas que van circulando. También le invitamos a dejar en este momento su apreciación, su saludo para Isabel, para que ella después lo pueda ver en los comentarios, porque también queremos en esta tarde, no sé si está por ahí, Monseñor Ignacio Ducás Medina, arzobispo de la Arquidiócesis de Antofagasta y presidente de la Comisión Nacional de Catequesis. No sé si lo tenemos por ahí, Monseñor. Lo vi conectado, pero no sé si está. Que pudiera en este momentito darnos un saludo. Y si no está conectado, lo dejamos por un ratito más. Pero agradecerle, ¿cierto?, la presentación a Isabel. Gracias por lo que va suscitando. Ahí dice excelente, muy bien, abordó un gran aspecto de toda esta presentación con esta respuesta, ¿no? Con esta pregunta, la respuesta ¿cómo? Metodología catequística desde una pedagogía, con una pedagogía de la encarnación, ¿cierto? Y que ahora, ¿cierto?, vamos a pedirle a los panelistas, que los vamos a presentar en este momento. Vamos a presentar a Daniel Morales Figueroa, de la Comisión Nacional de Catequesis. Él participa en Santiago, es parte del Departamento de Catequesis de la Arquidiócesis, es laico, es casado, tiene un hijo, y también queremos que él nos ayude en este momento, como panelista, a dar una mirada y a ofrecer una visión también de lo que percibiste, Daniel, en esta exposición. Te damos la bienvenida, agradecemos estar hoy día en este seminario con nosotros. Muchas gracias. Un saludo también a todos los catequistas que nos están escuchando, que nos están viendo.
Yo quiero felicitarlos a ellos por su labor, por su testimonio, por su servicio en la iglesia, que es muy sacrificado. Pienso que algunos mucho más sacrificados que otros, por las circunstancias y las formas en que tienen que realizar este ministerio en la iglesia. Este nuevo directorio, como nos decía Isabel al comienzo, es una oportunidad de cambio, de renovación. A veces las personas cuando dicen salió un nuevo directorio, se preocupan de qué es lo nuevo que trae, cuál es la novedad. Sin embargo, creo que no podemos desaprovechar esta oportunidad de asumir todo el directorio. Es un documento que nos ofrece muchas orientaciones sobre todos los aspectos de la catequesis, su finalidad, su naturaleza, las tareas, la formación del catequista, cómo realizar la catequesis, cómo se coordina, cómo se organiza en una diócesis, en el país, etcétera, cómo se atiende a distintos grupos, distintos destinatarios, interlocutores. Entonces, yo invito no solo a los catequistas, especialmente a los coordinadores de catequesis, a los que tienen alguna responsabilidad en la formación de los catequistas, que puedan leer este documento y empezar rápidamente a aterrizarlo a las circunstancias en las que viven. A veces un párrafo, una idea, puede ser entendida de una manera muy teológica, pero cuando empezamos a conversar cómo entendemos eso, cómo lo aterrizamos, eso puede llevarnos a producir cambios. Y esa es una de las dificultades que tenemos, que no estamos tan habituados a los cambios, porque, como decía la parábola del grillo, queremos que las cosas se den porque ese es nuestro lugar de confort, lo que yo sé, lo que yo domino. No me pongan cosas que yo no sé, porque ahí no voy a saber qué hacer. Yo pienso que los catequistas, muchos catequistas, han tenido que cambiar de una manera fuerte, desafiante, especialmente con esta pandemia, donde han tenido que rápidamente subirse al carro de la tecnología, como se dice, y empezar a dominar las redes sociales, las plataformas. Ahora no son nada, digamos, dificultoso para muchos catequistas navegar por Internet, por las redes sociales, por Instagram, Facebook, por WhatsApp, porque la creatividad surge y la necesidad de estar en contacto con los catequizandos y con su familia es mucho más fuerte que lo que yo pueda aprender o quedarme a un lado porque es difícil. Este cambio ya lo estamos asumiendo y lo estamos verificando en esta realidad. Pero también queremos que la catequesis cambie en muchos aspectos a través de estas orientaciones. Por eso que yo los invito a que puedan releer estas páginas, no solo quedarse con las frases teológicas bonitas, interesantes, sino preguntarnos siempre, ¿y esto qué implica para nuestra práctica catequística cotidiana? Y uno de los temas que pienso yo que trae este directorio y que tenemos también que asumirlo, no sé si tú, Isabel, estás de acuerdo conmigo, que plantea ahora una competencia nueva en el catequista, y es que está llamado a ser un acompañante. Y aquí tenemos que entrar en una cultura del acompañamiento. Acompañante no significa decirle a las personas lo que tienen que hacer, lo que tienen que saber, sino que acompañar significa pongo mi vida, mi experiencia de fe al servicio de este grupo y empezamos un camino juntos. Entonces, el acompañamiento está en varias partes del directorio, planteando una necesidad actual en nuestra cultura, especialmente en esta cultura del individualismo, esta cultura de lo suntuario, de lo desechable. ¿Qué significa ser
acompañante de otros en un camino de fe. ¿Qué deben aprender los catequistas? Nadie acompaña a otros si no ha vivido una experiencia de acompañamiento. Y esto también, esta cultura de acompañamiento que debe haber en la catequesis, también nos implica revisar cómo están acompañando los coordinadores, cómo están acompañando los vicarios, los delegados de catequesis en las diócesis, cómo están acompañando los sacerdotes, los párrocos, los obispos. Porque el catequista necesita ver ejemplos y testimonios de acompañamiento para que vaya asumiendo también esta dimensión en su catequesis. El catequista no es un profesor, no es un maestro, no es un académico. Es alguien que acompaña y pone al servicio de los demás lo que él mismo ha ido viviendo y aprendiendo a lo largo de su vida eclesial. Isabel, ¿qué nos podrías decir como necesidad para este acompañamiento? ¿Qué debemos remover? No solo mentalidades, sino estructuras para ir avanzando hacia una catequesis que tome en cuenta el acompañamiento de las personas y no solo la sacramentalización o la instrucción en la catequesis. Sí, yo creo que traté de transmitirlo desde el comienzo con esta mirada de la pedagogía divina. Dios siempre ha sido un acompañante de la historia y del ser humano. Y ahí tenemos el referente y los elementos claves que gatillan esto. Yo, en este sentido, no me gusta mucho la palabra no, yo soy más bien positiva en todo. Siempre digo, esto es, más que decir no es. Yo digo, los catequistas esencialmente somos educadores. Y los educadores, y educar, lo propio de la educación es ir sacando lo mejor del otro en esa relación que se establece, en ese vínculo fraterno, cariñoso, en donde se van haciendo las correcciones fraternas, las explicitaciones. Y en eso yo creo que estamos al debe como iglesia. Hemos perdido esa dimensión fraterna, cariñosa, de apapacharnos un poco, y todos andamos súper cargados, y por eso vamos a clase, y queremos usar los mismos lenguajes pedagógicos, académicos, en la catequesis. Yo digo que yo soy profe gracias a la catequesis, aprendí muchas cosas que nunca he dejado de aplicar en la pedagogía, que las aprendí en la catequesis. Y que me marcan mi ser profesora también, en términos de lo que significan los procesos de ir acompañando y de ir haciendo resonar. Tú decías algo que es tremendamente importante. Yo en general a mis estudiantes les digo que yo soy hincha del Papa Pablo VI, por una frase que me gusta mucho, que él dijo cuando se refería al mundo moderno, y dijo: hoy día no se necesitan tantos doctores en términos de grados académicos, se necesitan más testigos. Y yo creo que en la catequesis y en la iglesia hoy día necesitamos más testigos. Y los testigos son los que hacen experiencia. Por eso que el contenido, las verdades de la fe, son verdades que se viven, no se teorizan, se viven, se experimentan. Y se experimentan con otros y para otros, porque si no también se nos vuelve que nos miramos hacia adentro. Eso diría. Bien. Bien, muchas gracias. Gracias a Daniel también por la participación en este espacio como panelista. Y queremos también darle la palabra a Gerardo Espinosa, de la diócesis San José de Temuco. Él participa en el Instituto Teológico Pastoral llamado ITEPA, y ahí también él hace su aporte en esta área de la catequesis. Gerardo, muy buenas tardes, te saludamos y te dejamos también este espacio para compartir. Muchas gracias,
Mire, primero quiero felicitar a Isabel por su excelente exposición. Nos ha dado unos aspectos muy interesantes de lo que trae este directorio y agradecer el espacio de poder compartir y conversar un poquitito. Mira, yo para este espacio quiero felicitar también, como lo hizo Daniela, a todos los catequistas que están aquí tomándose este tiempo para dar un espacio a la formación y a la reflexión. Leía yo los comentarios que algunos decían, oye, está tan buena la exposición de la Isabel, pero está muy corta, va a faltar tiempo. Bueno, yo creo que lo que pasa es que este espacio tiene la función de dejar el gustito, de querer entusiasmar al catequista, no agotar el tema aquí. ¿Ya? Y quiero dejar 3 ideas que me gustaría, que me quedaron resonando de la lectura que hice del capítulo, de lo que dijo Isabel. A lo mejor si las podemos ir conversando un poquitito. Mira, son 3 ideas que tienen que ver justamente con lo último, con lo específico de la pedagogía. A este Jesús como gran comunicador, como esta persona que deja esta resonancia. Imagínense a este Jesús cuando habla de la semilla y le dice, mira, la semilla que cae entre los espinos o la semilla que cae a la orilla del camino, en este pueblo cargado por tantas y tantas, ¿cómo se llaman estos? Tributos, impuestos, que seguramente tenían que sembrar a la orilla del camino o tenían que buscar espacios poco habituales para sembrar, y Jesús los provoca, los busca con su capacidad de comunicar. Yo me imagino a este Jesús rodeado de esta gente diciéndole, cayó un hombre herido en el camino. ¿Sí? Les habla del sacerdote, les habla del levita. Jesús es un excelente comunicador, y para lograr eso, lo primero que hay que hacer es escuchar. Conocer al otro, conocer a mi catequizando, conocer qué es lo que lo inquieta, qué es lo que lo preocupa, de tal manera de hablarle desde su realidad. La segunda idea que me queda también resonando, que tú bien la marcaste, Isabel, que tiene que ver con esta experiencia de la memoria. ¿Sabes qué es lo que me preocupa aquí? Es que uno tiende a repetir los modelos de cómo uno le enseñaron. Y claro, yo hoy día tengo 45 años y yo viví la experiencia de la catequesis cuando tenía 10, 11 años, y los memorices venían cada semana en el libro de catequesis. Y claro, y finalmente lo que dice el directorio es que lo que hay que tener cuidado es que esta memorización no sea estéril, no, sino que efectivamente sea un instrumento, porque efectivamente, tal como decía Isabel, es necesario ir guardando en el corazón de cada uno estos hechos históricos, que es necesario partir con la memoria. Pero ¿cómo esta memoria no se transforma en algo estéril que no deja un desarrollo en la persona? Y entonces ahí me hacía también esto mismo que tú decías de las palabras y los silencios. Las palabras para memorizar y los silencios para interiorizar. Entonces, ahí me hacía también sentido lo que decía Isabel. Y la última idea que me parece que quiero complementarla, porque no alcanzó a aparecer, o a lo mejor estaba por ahí, pero no quiero complementarla como énfasis, que es el cuidado de las relaciones grupales. Nosotros tenemos un dicho ahí en el grupo en el que yo participo, que dice, para trabajar en equipo hay que trabajar al equipo. Creo que se aplica también aquí. Para trabajar en grupo hay que trabajar al grupo. Mira cómo esto es delicado, porque somos todos personas distintas, que venimos de realidades diferentes, y tenemos que cuidarnos de que el trabajo que se hace en el grupo sea con respeto, que sea una verdadera transformación. Dice el directorio, que sea una verdadera experiencia de fraternidad. Y para eso tenemos que también, nuevamente, el catequista debe estar muy atento a las necesidades del otro. Ser puntual evangeliza, ser acogedor evangeliza, un cafecito los días de invierno evangeliza. Tener una palabra de acogida cuando veo a la otra persona con una carita de pena o cara de tristeza, dar un espacio a escuchar, evangeliza. El catequista, tal como ya lo han dicho, es este compañero, este amigo, este hermano, que realmente
pensemos cómo lo hacemos en nuestra familia. Si en nuestras familias vemos que uno de nuestros miembros no está bien, nos damos el tiempo para escucharlo. ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué te está pasando? Y en esa misma experiencia de la familia, de esta iglesia doméstica, tenemos que llevarla también a la experiencia del grupo. Eso es lo que me quedó resonando y quería compartir. Bien, te queremos agradecer, Gerardo. Sabemos muy bien que ahí tú participas en el ITEPA. Y mira, fíjate que te quiero hacer un alcance así más doméstico. Mucha gente ya ha comentado que tú tienes de fondo la capilla donde tú iniciaste tu proceso de catequesis, Santa Marta de Betania. Y creo que es muy significativo decirlo porque nosotros tenemos identidad también desde nuestros lugares. Así que te felicito, ya alguien lo puso ahí en los comentarios de esta transmisión, se dio cuenta de dónde era esa foto. Bien, creo que quiero agradecerle a ustedes tres panelistas, los dos panelistas y más Isabel que ha expuesto. Y quiero compartirle algo que me suscitaba mientras lo escuchaba. A propósito de estos no, ¿cierto? Que uno tiene que tratar de eliminar y tratarlo de transformar en sí puedo, sí lo puedes hacer de esta manera. Me sentí como estos discípulos de Maús que van caminando, alguien aparece en el camino, ellos empiezan a hablar de su desolación, de lo que va pasando, y no hay un no. Eso no está mal. No está mal explicado, no está mal dicho, la desolación no está mal explicada. Jesús se hace compañero y creo que el rol de catequista no es poner un no, es más bien acompañar. Y el acompañar implica caminar con otro, entender por qué lo dice, entender su lenguaje, entender su expresión, por qué está pasando ese momento. Y desde ahí comenzar la evangelización. Así que le agradezco porque eso implica una pedagogía e implica también una metodología. Y eso es lo que hemos podido vivir durante este día. Muchas gracias. Y ahora le damos el paso en este momento a Jaime, que viene aquí con las preguntas del público. Así que prepárese, Isabel, porque aquí vienen las preguntas que ha podido recoger Jaime en este momento, en este rato, para que usted también nos pueda compartir sus respuestas. Jaime, nuevamente le damos la bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Isabel, a los panelistas también. Tengo una pregunta justamente en la línea de del texto de los discípulos de Maús. Dice, mi pregunta es, ¿cómo un catequista adquiere esos aspectos pedagógicos que se mencionan en el texto de Maús? Si hasta los mismos profesores les cuesta esta pedagogía de la alteridad. ¿Qué podemos decir, Isabel, de cómo se hace, cómo se incorporan esos rasgos pedagógicos que están ahí en el camino de Maús? Yo creo que se aprende haciendo. Soy una convencida de eso. La práctica hace el maestro. Y en la medida que yo experimento el acompañamiento, también voy a ir desarrollando estas habilidades para acompañar a otro. Esta habilidad para escuchar a otro, para ir haciendo camino con otro. Creo que esa sería mi respuesta. Porque hay un elemento que es vital. Nosotros no transmitimos un dato, transmitimos una experiencia. Y eso es fundamental. Otra pregunta que se hace en la línea de la pedagogía de la acogida. Hoy día se valora mucho, ¿cierto? Y siempre se ha valorado, pero en la iglesia especialmente, este rasgo de ser acogedor. Recién nos decían que incluso un cafecito en el invierno o una juguito en el verano es un signo. ¿Cómo podemos nosotros trabajar este rasgo de la acogida en nuestras comunidades? Yo creo que la acogida se basa en que tú reconoces al otro como un otro, absoluto, independiente de su condición, de sus características. Por eso lo acoges, porque le reconoces, lo respetas. Eso hace que tú logres integrarlo. Creo que la acogida está en que nosotros aquí hagamos un gesto. La gente no está yendo a la parroquia. Tenemos que nosotros salir hacia afuera y nosotros abrir las puertas de nuestras parroquias y mostrarnos, relacionarnos
y en esa medida reconocer al otro, y ahí se va dando la relación y se van estableciendo los nexos. El saludar, el establecer, el tener gestos es clave. Yo creo que por ahí va la cogida. Y con los gestos cotidianos, ya decíamos el cafecito, pero también tiene que ver con que los lugares donde nos reunamos sean acogedores, estén por lo menos limpios. Si hace mucho frío, que estén calefaccionados, que sean cálidos, que no sea el lugar que llegamos a barrer para la reunión, que sea la casa común. Eso. Otro ejemplo, voy a poner un caso hipotético que acontece en otras iglesias, en ninguna de las que está aquí presente. Hay de repente una tarea que hacer con nuestros párrocos, nuestros diáconos, que algunos dicen que son poco acogedores. ¿Cómo podríamos nosotros como catequistas, como agentes pastorales, contribuir para que ese agente pastoral que es consagrado sea un agente acogedor? Porque hay una tarea también del catequista, como dicen que los párrocos se ordenan, pero la comunidad los hace párrocos, por ejemplo. Yo creo que uno tiene que quitarse los títulos, porque uno parte diciendo yo soy tal cosa, soy el encargado de, soy el párroco, soy esto. Todos somos personas. Si nos quitamos los títulos y nos ponemos todos de igual a igual, nos vamos a reconocer y a relacionar en eso, en la igualdad. Por eso es que muchas veces, y se ha repetido en los días anteriores, los catequistas no son profesores. Yo digo, hacen algunas funciones que los profesores hacemos, pero no han estudiado la pedagogía. Los párrocos dicen, de repente son como gerentes generales, porque dan las órdenes y todos los demás las ejecutan. A ver, quitémonos, somos la comunidad, somos el pueblo de Dios, y en eso vamos trabajando en la acogida. Creo que nosotros funcionamos, pese a que discurseamos que tenemos que acoger al pobre, al más sencillo, al pecador, siempre resaltamos al que tiene etiqueta. Y aquí tenemos un desafío que es distinto. Y surge de los elementos y los rasgos de la pedagogía de Jesús. Jesús no parte diciendo, mira, yo soy Jesús, el Hijo de Dios. No, hace un camino. Y después, por la experiencia y la relación, se revela y dice, sí, muy bien, ese soy yo. Creo que tenemos que aprender en ese sentido de esa experiencia. Pedrita, muchas gracias. Quiero hacerte una pregunta de otro ámbito, porque normalmente uno piensa la catequesis en la parroquia. Hay otros ámbitos en que requieren a lo mejor otras pedagogías u otros énfasis pedagógicos. Por ejemplo, aquí ayer Evi de Calama nos decía, bueno, ¿cuál es el itinerario pedagógico que yo puedo hacer en la vida popular? Que el Papa ha dicho que es una verdadera espiritualidad. O en una campaña del obispado castrense, que tiene una campaña de 3 meses y ahí se puede hacer una preparación al sacramento. O en un circense que tiene una vida itinerante, o un feriano que el domingo no está porque va a la feria, porque tiene que vender el fin de semana. ¿Cómo podemos hacer itinerarios o cómo reconocer itinerarios diferenciados para distintas personas? En el norte grande tenemos también los temporeros de la minería, que están 15, 7, lo que provoca, ¿cierto?, también un tema en la familia. Y en la zona central tenemos los temporeros de la fruta en la época que corresponde. ¿Cómo la catequesis, la pedagogía catequística se adecua a esos ambientes que hoy día son complejos en términos laborales? Yo creo que hay, esto es muy
pero yo lo señalé en algún momento en la exposición y dije, nuestras propuestas son muy cronológicas y nos meten a todos como en una misma dinámica. Yo creo que tenemos que tener, cuando tú me planteas itinerario, tenemos un recorrido, tenemos una propuesta. Catequesis es ordenado, es progresivo, es gradual. Ok, la hacemos, pero cada persona, a lo mejor una persona lo va a vivir en 15 días, otros se van a demorar años. Depende del proceso que vaya viviendo, también el acompañamiento que se vaya haciendo. Yo creo que no nos debemos cerrar a decir, esto tiene que durar tanto. Yo hoy día quitaría los tiempos, me iría más a la profundidad, a los significados, más que al tiempo cronológico que duren los procesos. Y eso yo haría y trataría a las personas como seres más adultos, que ayudarlos a que hagan discernimientos, que en conciencia y libertad, trabajando estas dimensiones fuertemente, puedan decir, sí, quiero, pero esto implica esto, y que tengamos esas claridades. La vida siempre está llena de opciones, y uno va generalmente madurando estas opciones, y las va trabajando, y que no se queden solo en el sacramento, sino que pensar también la catequesis como este proceso global, amplio, que hoy día a lo mejor lo vivo aquí, y qué rico que voy a poder recibir el cuerpo de Cristo porque me va a ayudar, me va a alimentar, pero me implica que voy a seguir profundizando. Eso te diría, yo creo que así como eso tenemos en los hospitales, en las cárceles, en distintas partes que tenemos que abrir catequesis. Catequesis para los matrimonios. Todos después hablamos de las crisis que hay, pero ¿cuáles son las propuestas, los recorridos que estamos invitando a tener? Bien, yo te quiero también invitar a algunas preguntas. Quiero tirar un poquito de agua para mi molino. El número 180, ¿cierto?, de este texto habla de la relación con las ciencias humanas. Ajá. Yo creo que hoy día, para los catequistas que están, ¿cierto?, en este seminario, ¿cómo podemos hacer dialogar la ciencia humana, la psicología, la sociología, las didácticas, la formación pedagógica? Porque si bien es cierto, todo esto ayuda a tener una mejor visión. Me gustaría que tú pudieras decirnos así clave, es por esto que es importante, o ¿qué nos puedes decir eso? Yo creo que es fundamental este vínculo fe-ciencia, es clave. Nos ayuda desde la ciencia también a adentrarnos mucho más en el misterio revelado en el dato teológico. Por ejemplo, la psicología, el tener claridad de los procesos evolutivos de las personas con las que estamos trabajando, el cómo aprenden, el cómo construyen el conocimiento, es clave, porque eso nos va a permitir intencionar los métodos, intencionar las estrategias para lograr este aprendizaje, y aprendizaje entendido como un cambio en las estructuras cognitivas, no como una memorización como un cambio que transforma, ¿ya? Las ciencias sociales, si yo les decía, el contenido es el dato revelado y la realidad humana, por lo tanto todas las ciencias sociales están en la realidad humana, y eso, cómo nos ayudan a mirar, a tener elementos para poder discernir desde la verdad de fe. ¿Qué nos dice Dios hoy día? Para poder responder con pertinencia a las necesidades del mundo de hoy. Si no, seguimos repitiendo las mismas cosas y no interpelamos a nadie. Y tenemos que aprovechar todos estos recursos, las ciencias de la comunicación, las ciencias de la educación. Tenemos ahí distintos recursos que nos van dando pistas para este trabajo. Bien, gracias Isabel. A propósito de lo que dice al inicio, la introducción de este nuevo directorio, lo dice aquí más bien como una continuidad, no estamos estableciendo una continuidad, pero habla de nueva sistematización. Me quiero detener en eso para preguntarte, a la luz de lo que nos has dicho,
¿qué le dirías tú a los catequistas que todavía están ahí pensando que esto es algo nuevo? Entonces yo me bajo, porque yo no puedo, porque yo no sé la tecnología, porque yo no sé lo que hablan los jóvenes, los adultos mayores. ¿Qué les puedes decir para convencerlos hoy día, esta noche? Convéncelos para que se formen, no sé. ¿Qué nos puede decir? Yo de repente me preocupa porque queremos pedirle a todos una serie de cosas que tienen que cumplir esto para que ser catequista, y de repente, y lo principal, y lo veía en uno de los mensajes y de las preguntas y de los comentarios de ayer, oye, el Señor llamó indistintamente y cada uno construyó desde su experiencia, desde lo que es. Necesitamos sabios, necesitamos gente que cada uno desde sus dones va a aportar. Ahora, ¿qué tenemos que tener sí todos? Disposición. ¿Y disposición para qué? Para ir haciendo caminos juntos, para ir avanzando. Yo hace muchos años atrás siempre iba, por un compromiso personal, a dar formación a los catequistas a la diócesis de Talca. Porque yo estudié gracias a una beca de ese tiempo del obispo Carlos González. Mi compromiso fue siempre ir a dar formación. Y un catequista, un hombre calladito que hacía carbón en un cerro, me miraba así como diciendo, ¿y qué está diciendo esta señorita aquí? Yo no soy nada de eso. Entonces nunca se me olvidó ni su nombre. Y le digo, don Gabriel, ¿y cómo hace usted la catequesis? Y tenía un grupo grande de chiquillos. Me dice, es que cuando estamos haciendo carbón vamos rezando el rosario y vamos viendo qué nos dice el rosario. Es decir, todo lo que yo les había dicho se me fue al tarro en la basura, porque ahí había una experiencia vital, desde un contexto, desde una historia, y desde ahí habían descubierto a este Cristo vivo. Yo creo que tenemos que empezar a recuperar los distintos espacios y las distintas experiencias humanas, pero con la disposición a dejarnos permear. No todos lo sabemos, todo. Pero todos tenemos la capacidad para aprender. Así que en eso, y además confiar en que una parte la hacemos nosotros y la otra, y la gran parte, la hace el Espíritu Santo. Porque aunque usemos los mejores recursos, si la gracia no actúa, no pasa nada, no pasa nada. Por lo tanto, yo les invito a que recen por sus catequizandos, recen por ustedes para que el Señor les ayude también en la tarea que se nos ha confiado. Eso diría, así con mucha humildad en realidad. Excelente, muchas gracias Isabel. Y Eduardo, te veo una cara de pregunta que ya no te aguantas. No, yo primero quería felicitar a Isabel y agradecerle por su trabajo, su compromiso en la comisión. Nos conocemos hace tantos años, Isabel, ¿no? Así es. Hemos hecho varios proyectos juntos, así que te quiero agradecer públicamente por tu compromiso y tu trabajo. Pero quiero hacerte una pregunta, porque tengo acá, o la tengo acá. Así es que, porque yo no la tengo, no tengo la respuesta, por eso te la hago a ti, para que la discutamos, digamos. Porque hay una cosa, hay una expresión que se repite en el documento, y es que la incorporación de la palabra en el encuentro de la catequesis o como método de acercamiento de ella tiene que ver con la dimensión narrativa que tiene esta. La dimensión narrativa. No, siempre utilizamos la palabra, ¿te acuerdas cuando uno arma esquemas sobre cómo se incorpora la palabra de Dios en un encuentro de catequesis? Uno decía siempre, está la experiencia de la vida de la persona y la palabra viene a iluminar la vida, explica la vida, dice uno. Para eso está la palabra en catequesis. Pero ahora me dice algo diferente, la palabra uno se acerca a ella de manera narrativa. La palabra no es solamente para que nos explique, no nos explica, la palabra nos cuenta. Y el catequista debe saber contar la palabra de Dios, ¿me entiendes? Entonces me parece que ahí hay una cosa bien novedosa, ¿no? O no sé, es pura intuición, no tengo pero veo repetir esa expresión de manera recurrente y te lo prometo que es el punto en el cual yo quiero concentrarme prontamente un poco para pensar. Sí, es que yo creo que la palabra, así en términos transversales,
yo lo veo como, ojo, porque aquí hay un fuerte énfasis antropológico, pero que es en esta correlación entre lo antropológico y lo teológico, por así decirlo, armónicamente, no es lo uno sin lo otro. Y por eso que la palabra, esta palabra que acompaña, que va dando el sentido a la historia y que ayuda a que las personas vayan buscando el significado, el sentido más profundo en la experiencia ahí narrativa. Porque es una palabra eficaz, que de alguna manera tenemos que contextualizarla. Y por eso la narración cobra sentido, en términos de que a partir de los elementos, hoy día, esta palabra, a ver, ¿qué significa esto hoy día? ¿Cómo este pasaje del Evangelio lo contextualizamos en esta realidad que tenemos hoy día como seres humanos del siglo XXI? Yo creo que por ahí va, no es que tenga la respuesta, sí, pero... Claro, pero está esta idea de que la catequesis de hoy debe ser una catequesis narrativa. ¿Ah? Yo creo que... La fe se cuenta, ¿no? La fe Yo no se explica, sino que la fe es un acontecimiento, y como acontecimiento yo puedo narrarlo, puedo contarlo. Esa es la manera en que yo lo acerco al otro. Me parece que por ahí va la idea, ¿no? Yo creo que la catequesis tiene que ser una experiencia de búsqueda de sentido de la existencia. Y hoy día lo que tenemos es carencia de sentido. Por lo tanto, si vamos haciéndolo desde estas narraciones, fantástico, porque nos vamos a abrir y vamos a ir madurando nuestra experiencia de fe. Bueno, Bien, ahí queremos agradecer en esta tarde 5 claves para conocer el nuevo directorio para la catequesis. Estamos ya en el tiempo. Agradecer a Isabel Margarita Gómez que nos ha acompañado. Para mí por lo menos ha sido una experiencia muy significativa cómo te has presentado como catequista de corazón, y creo que eso revela también la profundidad de lo que hoy día nos has podido compartir. Agradecer también a Daniel Morales, que nos ha acompañado, también una excelente retroalimentación de esta exposición, también lo han dicho en los comentarios de Facebook, de Zoom, de la transmisión que estamos haciendo, y a Gerardo, que también nos ha acompañado con estos 3 puntos que pudo destacar de la presentación. Queremos agradecer a todos los que hoy día se han conectado a través de nuestras distintas plataformas. Queremos que este seminario sea una oportunidad para todos nosotros de crecimiento, de mirar estos nuevos documentos con esta continuidad, pero sin descuidar que también se van adaptando y van hablándole a los nuevos lenguajes, a las nuevas narrativas, ¿no?, que va ocurriendo en el mundo contemporáneo y en las realidades en las cuales estamos hoy día. No excluye a nadie, los incluye, pero la inclusión implica también que todos vamos formándonos. Así que las comisiones diocesanas, los catequistas, los animadores, dejarnos modelar también y dejar abrir el corazón para que sea Dios también que vaya inspirándonos estos nuevos caminos, estos nuevos derroteros por los cuales caminamos. Queremos cerrar este momento dejando el anticipo, ¿cierto? El anticipo del día de mañana. Mañana nos preguntamos, ¿con quiénes? Los nuevos interlocutores de la catequesis. Estará la hermana Cecilia Oces, hermanas misioneras catequistas de Boroa. Queremos pedirle finalmente a los 3 panelistas que se puedan despedir también de todos los que hoy día están en esta transmisión. Isabel, te dejamos la palabra. Yo solo agradecer la posibilidad. De verdad, yo decía, me he dedicado a la educación, educación religiosa, y en esto integro la catequesis, que es mi experiencia vital. Agradecerle e instarle a que sigamos con fuerza. Tenemos un lindo desafío por delante. Muchas gracias a todos, y gracias a mis colegas Daniel y Gerardo. Gracias a ti. Daniel, te dejamos la palabra. Sí, agradecer también por esta oportunidad de poder hablar y plantear la importancia de este directorio
para que nos remueva a todos mentalidades, estructuras, roles en la catequesis y que podamos renovarla. Un catequista que no ha sido acompañado por su sacerdote, por su párroco, por su coordinador, no va a saber acompañar a otros. Entonces partamos desde esa experiencia, acompañar a los catequistas en sus necesidades, en sus requerimientos, en su crecimiento. Eso es muy importante. Gracias. Gracias, Daniel. Y Gerardo. Solamente despedirme y dar las gracias, por esta oportunidad de compartir y de crecer, porque hemos aprendido desde la experiencia de preparar este momento, como también de las reflexiones de los demás, y que muy agradecido además de todos los comentarios que han aparecido en las redes sociales también. Muchas gracias. Bien, y termino con un pequeño pasaje de este directorio. El número 163. La acción del Espíritu Santo en la persona la mueve a adherirse al verdadero bien, a la comunión del Padre y del Hijo, y la sostiene con una acción providencial para que pueda corresponder a la acción divina. Al actuar en el interior de la persona y al morar en ella, el Espíritu Santo la vivifica, la conforma con el Hijo, brindándole los dones de la gracia y permeándola con gratitud, lo cual es al mismo tiempo consuelo y deseo de realizar cada vez más profundamente su semejanza con Cristo. Buenas noches y nos vemos mañana, jueves 20 de agosto. Que Dios los bendiga. Gracias.